Los recitales en diferentes espacios de Colombia, Medellín, Manizales, Bogotá, ahora Bucaramanga, tiene un componente muy importante, el público. ¿Cómo es la lectura hacia el público, de su captación, de su atención? Pues he tenido experiencias muy bellas con el público, porque la idea es que cuando uno escribe algo, el lector se lo apropie, ¿sí? Y lo sienta suyo. Y como que sienta que a veces eso es lo que siempre quiso decir y que no había logrado encontrar las palabras y de pronto con ese poema sintió que eso era la forma de expresarlo. Entonces he tenido experiencias tan bonitas como leer un poema sobre un tendero de hace muchos años cuando era niña y que íbamos a comprar las cosas en la tienda de la esquina, entonces describo la tienda, describo esa situación. Y al final de la lectura se me acerca alguien y me dice, yo lo conozco, él se llama don Jerónimo. Y yo le dije, sí, lo conoce, me dijo, sí. Y pues el que yo me refería ya había muerto hace años. Y me encantó eso, y yo le dije, sí, es él. Eso es lo lindo, como encontrar que la gente se identifique con lo que uno escribe y que sienta que lo conoció y que eso es lo que quiso contar también. Esas son experiencias muy bellas de, de apropiación de los textos de uno, ¿no? Como hacer que vivan en otras personas. Sí, claro. El público sí, el público existe y vive la experiencia de la lectura de una manera distinta a como la vive quien lee, ¿no? Y hay momentos que son realmente hechos culturales importantes que se convierten en hechos estéticos también. Ah, un ejemplo de eso es el Festival de Poesía de Medellín, que ha tenido mucha fuerza, una fuerza que trasciende lo nacional. Pero esa fuerza está dada por una comunidad que hay allí, más no pensando en los poetas, sino pensando en la comunidad misma de esa región en donde se hace el festival. Y hay momentos, yo he asistido a varios festivales de estos y hay momentos en donde uno siente la fuerza de esa presencia de la poesía en el público, más que en los poetas. Eso es muy fuerte. Y hubo uno hace 2 años que fue con comunidades indígenas y eso le dio una fuerza inusitada a ese momento del festival, porque bueno, venían indígenas de Rusia, de la parte de Siberia, que me di cuenta que tiene mucho en común con los mapuches del sur, en Chile, de Argentina. Eso con sus llamados, que son llamados desde los elementos terrestres, desde el galope, desde la tierra, una cosa muy fuerte, muy telúrica. Pues. Y frente allí a esa comunidad, ese encuentro de esas dos experiencias, de la experiencia indígena con la experiencia de la comunidad que está alrededor del festival, es una experiencia única que no es difícil y más para quien escribe traducirla en términos de lenguaje, porque es una experiencia interior, es una experiencia de la comunidad también, que es la comunidad la que puede traducirla y la que la vive y la ritualiza, ¿no? Y la ritualiza a través de estar en cada festival haciendo presencia. Y eso, en términos también de la influencia cultural de este espacio de Medellín, a mí me parece que es un fenómeno que hay que destacar. Y claro, lecturas en otras partes del país, que son procesos también en donde se juntan esfuerzos como este y, y la sorpresa de encontrarse un espacio que es aparentemente una casa, pero yo insisto en que este espacio es un libro, este espacio de la casa del libro Total. total, y realmente uno se siente habitando un libro, y cuando se da cuenta de toda la experiencia que hay acá y todo el trabajo que hay a través de la red, es sorprendente, porque es ver todas las posibilidades de que a través de la red se puede generar este tipo de procesos que son
que son no solamente pedagógicos, sino y de investigación, sino que también se convierten en un espacio como este, de la clase. Sí. Siempre los festivales tienen, digamos, un riesgo, ¿no? De la acción, poder abordar que el público asista. Y, por ejemplo, me acuerdo del Festival de Medellín, eh, en la época pues dura de Medellín, la época de la violencia. Estaba el equipo nacional, iba a disputar un partido a nivel internacional pues que determinaba su campeonato. Y los organizadores dijeron, no, para eso hay público, Medellín tiene público para la poesía. Y precisamente el día que estaba jugando Nacional, que supuestamente no iba a asistir, se arriesgaron a hacer el festival y mostraron pues videos y fotos formidables, la gente gozando del festival. El riesgo, digamos, que se tiene acá, en el caso nuestro, hace 7 años, la esquina le apuntó a un festival que llamaban El Toque de la Poesía. Y pues invitaron gente de Ibagué, de Medellín, de Bogotá, con poetas locales. Pero, digamos, los costos siempre son bastante altos, ya que los organizadores en ese momento, Claudio y Javier, tuvieron que meterse pues la mano al bolsillo. Y yo creo que ahora, pues con la esquina ha tenido vuelo y junto con el Jardín de la Poesía, pues pueden volver a revivir este festival para que Bucaramanga siga creciendo y se haga como un circuito, no solo lo de Medellín, pues que ya la sacó del estadio, como dicen, sino que sea parte del desarrollo cultural de una ciudad. Bueno, hay algo que sí me interesa y es que hay esquemas que se preestablecen como guiones para escribir un poema. O de pronto está esperando cuando caiga la tarde o caiga la noche. No sé, Elena, ¿tú qué esperas? ¿El poema le aparece o tú llegas a escribirlo? Pues yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? Pues es un hecho que la inspiración como iluminación de la musa o de los musos, no es así. Hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, hay que leer y el poema sí palpita y pide ser contado, ser escrito. Sí, hay momentos de pronto de esa iluminación que es maravillosa, que puede aparecer en cualquier momento, no es solo cuando caiga la noche, ¿no? Puede ser al mediodía, bajo un sol incendiario, y alguna imagen que ves en la calle te convoca y te hace, esto, debo escribir eso. Es sobre todo eso, como lo que vas viendo, y el inconsciente trabaja mucho ahí, ¿no? El inconsciente que va captando esas imágenes, sensaciones y esa necesidad de decir, de expresar, también de crear mundos psíquicos, mundos simbólicos, un poco que afecten la realidad, ¿no? Porque aunque la poesía no tiene como la función de cambiar nada ni de cambiar el mundo, sino solo de ser ella expresión humana, pues cuando uno lee a veces ciertos textos, ciertos versos, uno siente que eso le cambia la vida, en la medida en que le cambia la forma de sentir o de pronto de pensar. Y si estamos seguros, y yo creo en eso, que el pensamiento, que el sentimiento y que la emoción también son realidad, así como los sueños hacen parte de otra realidad, de otra dimensión, entonces también la poesía trabaja y cambia también esas realidades, ¿no? Álvaro. Sí, yo retomo lo que dice Luz Helena y sí, pienso algo parecido que lo más consciente que existe es el inconsciente, porque es la conciencia profunda. Y creo que la poesía está tocada con esos elementos de esa conciencia profunda, que surgen
a esta otra realidad, ¿no? Que es la misma, de todas maneras es la misma, en todo caso, que es una realidad única que el inconsciente lee de una manera más profunda, más compleja, y trae esos elementos al lenguaje, a la poesía, pero y yo creo que son elementos que tienen mucha relación con el sueño, porque, bueno, Selena, vos que has trabajado fuertemente el sueño, porque en el sueño también, el sueño no es yo no veo un abismo entre sueño y realidad, ¿no? Sino que son partes complementarias de un mismo proceso. No solamente el proceso humano, sino el proceso de la vida misma, en toda su complejidad. Y desde allí el sueño está resolviendo preguntas, que también es un poco lo que hace la poesía. La poesía no resuelve una pregunta como a través de una fórmula, pero sí a través de sugerencias, desde el mundo mítico, ¿no? Que siempre lo que sugiere, lo que está diciendo, hay otros sentidos del mundo, hay otras posibilidades, hay otras formas de ver lo social, lo político, lo literario, y desde allí la poesía creo que abre las alas de todas las posibilidades. Y desde ese lado es que pienso que sí, lo más consciente es el inconsciente. Solo para agregar algo sobre el sueño, se dice que no hay diferencia entre lo vivido y lo soñado para nuestro cerebro. Es decir, y recordamos igual una imagen o un suceso del pasado que existió realmente que un sueño que tuvimos, ¿sí? Ahí no hay selección. Y por eso los sueños también hacen parte de una realidad, ¿no? Bueno, siempre hay un ritus, ¿no? Cuando se escribe, la emocionalidad, ¿no? Entonces, así sea el sueño o la realidad, ¿cierto?